Amigos, amigas, listos para otra mesa de investigación contra Línea Sin Censura TV. Nos acompañan en nuestros estudios Nancy Flores, corresponsal de la revista, y el maestro Miguel Vadillo, director de Contralínea. Gracias, Nancy. Buenas noches. Buenas noches, Vicente. Buenas noches a la audiencia. Andamos tupiditos de temas, Miguel, hoy. Muchos temas. Buenas noches, Vicente. ¿Por qué no empezamos con esta confrontación del presidente con algunos o con la mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Ahora el blanco de los comentarios del presidente es Luis María Aguilar, que es de los más conservadores de los ministros, quien fuera también presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Nancy, al que llama deshonesto el presidente, y esto se suma a todos lo que se ha dicho de Palacio Nacional a la Suprema, de la Suprema Palacio, por cierto, dividido solamente por una callecita, y bueno, creo que el presidente sigue teniendo la razón. Siguen desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación jugando el papel de oposición, ahora con el tema de la distribución de los libros de texto. Luis María Aguilar busca que desde su trinchera no se distribuyan los libros de texto gratuitos, los famosos libros comunistas, de acuerdo a ciertos medios, en Chihuahua, gobernado por Maru Campos, gobernadora del PAN. Suspende esta distribución Luis María Aguilar, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hay que recordarlo, viene de la época de Felipe Calderón. De hecho, quien lo propone como ministro es Felipe Calderón, y eso nos da una idea un poco más clara de qué perfil trae. Y el presidente López Obrador, me parece, hoy ha hecho una referencia en su conferencia matutina. Hoy, ayer, no lo recuerdo bien, pero dice que es probable que la Suprema Corte de Justicia de la Nación acabe autorizándole a los estados quizá producir sus propios libros de texto gratuitos o cuadernillos. Y el primer mandatario pues señala, esto sería una franca violación a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, y ellos pues ya quedarían totalmente exhibidos como eso, como violadores de la Carta Magna, cuando pues se recuerda el propio presidente López Obrador, ellos ganan más que él, ¿no? Alrededor de 600,000. Es lo que te iba a decir, ya son violadores de la Constitución, sí, o sea, por ese simple hecho, ¿no? Claro, pero ahora en los libros de texto pudieran llegar también a este extremo, que un poco derivado de esta decisión de Luis María Aguilar, porque si tú entiendes que la política educativa es un tema nacional, es un tema que solo le compete al gobierno federal, no te explicas por qué frena la distribución en Chihuahua. O sea, por mucha controversia constitucional que interponga la panista, esta gobernadora Maru Campos, pues no otorgas la suspensión temporal, y sí lo hace, y no sorprende porque ya la Corte viene en una tónica de que no le importa violar la ley, no le importa que sus magistrados, ministros, jueces estén arbitrariamente pasando por encima de las leyes, argumentando que eso es el Estado de Derecho, interpretando a como se les da la gana la Constitución, y por eso nos sorprende, pero el tema es que sería una violación grave a nuestra Constitución el hecho de que se permita que los estados hagan lo que quieran con la política educativa. Es que lo ha dicho Miguel Vadillo, creo que ayer lo platicábamos, Miguel, pues son los salarios, son los intereses que defienden. Estos personajes no actúan solo porque se les ocurrió. Hay siempre una intención detrás, una campaña detrás, y está claro que este poder judicial podrido, como lo dice el presidente, sabe que no, los miembros saben que no les va a pasar nada porque es Norma Piña la cabeza del Consejo de la Judicatura Federal, que no va a pasar nada porque tienen el respaldo, y no es en este caso del presidente que los señala. Y bueno, ustedes en la revista Contralínea, aquí lo hemos platicado también en las mesas, han hecho el trabajo de exhibir el tamaño de chequezote que están protegiendo, que están cuidando, Miguel. Sí, el Poder Judicial, los ministros de la Corte tienen el respaldo
pero de los grupos de intereses económicos, del poder económico. No tienen el respaldo de la población. ¿Por qué, Vicente? La población eligió al actual gobierno democráticamente y la Constitución establece, que es como lo explicaba Nancy, que es el obligado, el único obligado a la producción de los libros de texto gratuitos, a otorgar la educación que el país necesita. A pesar de eso, por supuesto, hay escuelas privadas, con la libertad que existe, está bien que exista quien pueda pagar estas enormes cuotas que cobran las escuelas privadas, que lo haga, en busca tal vez de una mejor educación o simplemente de que sus hijos no tengan relación o se junten con la mayoría del pueblo. El motivo que sea, tienen derecho a eso, sí. Lo que no pueden hacer es violar la Constitución desde la Suprema Corte, porque este fallo que dan vulnera y violenta la Constitución mexicana. Una vez más, como lo decíamos aquí, esta confrontación que hay entre Poder Judicial y Ejecutivo se da por las constantes violaciones y la enorme corrupción del Poder Judicial, concretamente de la Suprema Corte, de su presidenta y de los ministros de la Corte, que están permanentemente vulnerando la ley y no imparten justicia, imparten injusticias y venden la justicia al mejor postor. Entonces la población se los está cobrando, Vicente. Hay un descrédito, una desconfianza y un señalamiento permanente a los ministros de la Corte y a todo el Poder Judicial, a todo el sistema judicial, a los magistrados, a los jueces, quienes hemos vivido algún proceso legal en algún tribunal, en algún juzgado. En nuestro caso, nosotros hemos estado en juzgados, tribunales y en la Corte, defendiendo nuestros derechos. Hemos sido víctimas de esta corrupción y de estos abusos, de esta absurda venta de la justicia al mejor postor. Entonces, lo que está sucediendo aquí es una violación más a la Constitución. ¿Desde dónde? Desde el principal órgano que está encargado de la Procuración de Justicia. Y esto tiene que cambiar, Vicente. Ya no va a poder ser igual. Hablas de descrédito en la Suprema. Recuerdo que en la entrevista que nos concedió en exclusiva aquí en este estudio Guadalupe Tadei, la consejera presidenta del INE, hablaba de cómo había quedado golpeada la credibilidad también del instituto con lo que dejaron Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, y me apuras tantito y para allá va también el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Lo platicábamos ayer, Nancy, porque vamos de calderonista a calderonista. Hablabas de Luis María Aguilar, que es de ese origen calderonista, y Reyes Rodríguez Mondragón, el magistrado presidente del tribunal, también es calderonista. O sea, López Obrador ha movido su cuarta transformación, o la cuarta transformación que encabeza, a pesar de los calderonistas que siguen enquistados en instituciones como el tribunal, que estuvieron enquistados en el INE, o que algunos siguen enquistados, que están enquistados en la Suprema. Bueno, ahí vamos echándole pluma, Nancy. Son instituciones capturadas, pero más que por grupos calderonistas, me parece a mí que ya queda muy claro, están capturadas por el poder económico. Ese es el tema. Y sí, la cuarta transformación ha avanzado a pesar de esas instituciones, a pesar de una Suprema Corte de Justicia de la Nación que no le importa violentar la Constitución, que no le importa violentar la legalidad y que además manda el mensaje de forma constante, porque eso lo ha hecho la ministra Norma Piña prácticamente cada vez que habla con magistrados, con jueces, de decirles, ustedes sigan adelante, tienen toda la impunidad para violar las leyes, para violar las normas, para seguir liberando delincuentes, que pueden ser delincuentes de cuello blanco o del crimen organizado, y que eso se está dando prácticamente todos los días desde que ella asumió la titularidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a su vez el Consejo de la Judicatura Federal, porque el mensaje es muy fuerte. Quien debería de estar vigilando a jueces, magistrados y ministros, que es el Consejo de la Judicatura, está capturado por estos intereses, y de nada sirve
que haya ahí un Bernardo Batis, porque su voto prácticamente es anulado por los demás. Lo mismo en la Suprema Corte, se anula el voto de la ministra Yasmín Esquivel, de la ministra Loretta Ortiz y del propio Arturo Saldívar, que ha acompañado algunas de las iniciativas de la transformación, no todas, por supuesto, porque además sabemos las presiones que existen al interior de la Corte. Entonces, son instituciones capturadas por estos intereses y sí, en el caso de Reyes Rodríguez Mondragón, que es el titular del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo que podemos ver es también estos intereses que se mueven. Él fue coordinador de asesores de Felipe Calderón en 2011 y directamente de la oficina de la Presidencia de la República, y ese es el perfil del personaje que ahora acaba pues impulsando la censura hacia el presidente López Obrador, para que no se refiera, y esto tampoco hay que dejarlo de lado, para que no se refiera nunca más a los negocios de Xóchitl Gálvez, de sus empresas que obtuvieron ingresos por más de 1,400 millones de pesos. Y antes de eso había estado en la Secretaría de Gobernación, había sido subordinado de Fernando Gómez Montt, y no hay que olvidar que Fernando Gómez Montt está patrocinando parte de estas estrategias legaloides de Xóchitl Gálvez a través del Consejo Nacional de Litigio Estratégico. Entonces, y en ese consejo participa, pues no solo él, también Claudio X González Guajardo, está Gustavo de Hoyos, entre otros. Entonces, vemos que todo va concatenado en tratar de volver a imponer gobiernos corruptos como los del pasado. Mira nada más dónde estamos, Miguel. A cosa de un año de que termine el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y siguen aferrados a sus privilegios. Ahí sí que el presidente no ha podido todavía destetarlos o quitarles el hueso a esos enquistados calderonistas, algunos hasta foxistas, peñanietistas, cedillistas, que vamos a acabar pronto. Son los que protegen sus salarios machuchones, ¿no? ¿Qué cosas? Los ministros de la Suprema, los magistrados del tribunal, los consejeros del INE, todos estos son los que se han ido amparando para que no se les someta a esta austeridad republicana de que ningún funcionario debe de ganar más que el presidente de la República. Fíjate, Vicente, Nancy, que no se trata de que los ministros de la Corte ahora han cambiado. No, estos siguen siendo igual que fueron en gobiernos pasados. Lo que pasa que antes no eran exhibidos. Antes la población no estaba enterada de estos enormes abusos económicos que hacen con el presupuesto público, de estos guardaditos, este fideicomiso de 20,000 millones que sabemos que tienen, y de estos salarios desproporcionados para un país que atraviesa por una pobreza importante, de estas prebendas permanentes que reciben. Antes también lo tenían, Vicente, pero antes estaban aliados al Ejecutivo, eran cómplices del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo los defendía porque hacían lo que ordenaba el presidente de la República. Hoy, que es un gobierno distinto, que no quiere ya pagar esos salarios enormes, ellos mismos son juez y parte y protegen sus enormes salarios que reciben y esta venta de la justicia a la que están acostumbrados. Siguen siendo los mismos corruptos, los ministros, magistrados y jueces del país, Vicente. No han cambiado, nada más que ahora son exhibidos desde Palacio Nacional y la prensa o parte de la prensa también los estamos investigando y estamos informando lo que están haciendo. Y entonces eso forma una opinión pública muy crítica. Y de ahí el descrédito, la desconfianza y la impopularidad que tienen los ministros de la Corte con todo su séquito de magistrados y jueces. Son los mismos, Vicente. Es la misma corrupción en la que han estado envueltos por décadas los que supuestamente imparten justicia. Nunca lo han hecho y nunca lo van a hacer. Y fíjate que Miguel pone el dedo en una llaga que supura, que duele, que sangra, que es el de la pobreza.
mucho se ha hablado, y yo lo he cacareado lo más que he podido, que tenemos millones menos de pobres, o sí lo dije bien, tenemos algunos millones de menos pobres en México. O sea, los números apuntan a la dirección correcta. Pero fíjese lo que estamos hablando. Estamos hablando de gente que sale de la pobreza extrema o que sale de los niveles de pobreza porque tiene para lo básico, ¿no? Estamos hablando de estos personajes que tienen bono del Día del Padre, bono del Día de la Madre, que tienen todo lo que hemos exhibido, Nancy. Anoche, ya ves que hacíamos corajes precisamente con esto. Ahí es. Ese dedo que pone en la llaga, Miguel, es importante. Mientras nosotros hablamos de los datos que da el Coneval, de sacar a gente de la pobreza, de reconocer que la 4T avanza por el camino correcto de primero los pobres, estos van en contrasentido. Y no pueden, dice el presidente, no hay que zigzaguear, pues no podemos equivocarnos también desde abajo, desde el pueblo, incluso desde las trincheras informativas, de no expresar esto con toda la claridad. O sea, mientras estás yendo con un gobierno que celebra como una gran victoria sacar a millones de personas de la pobreza, de acuerdo a las estadísticas, está dando la batalla porque estos no gocen de lo que han ido acumulando en tantos años de gobiernos corruptos. No sé si voy bien. ¿Cómo ves lo que digo, Nancy? Porque para mí es un tema apasionante, ¿no? Ustedes conocen el México profundo, ustedes lo han recorrido, ustedes lo han caminado. A mí me emociona hablar de esto porque orgullosamente soy nieto de un señor que nunca fue a la escuela y que fue albañil toda su vida. Entonces, yo sé de qué se habla. Estos de la Suprema, estos los magistrados, estos del INE, con mucho respeto, pues no se entenderían sin esos privilegios, sin recibir los teléfonos también para sus familias, los seguros médicos también para sus familias, en un país en el que celebramos muchos que la gente empieza a tener lo mínimo para vivir dignamente. Nancy. Sí, son contrastes muy fuertes. Estamos hablando, por ejemplo, de que cada ministro y ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se embolsa más de 9 millones de pesos anuales del erario de la nación, es decir, del dinero del pueblo de México. Cada magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se embolsa 5.5 millones de pesos y eso es, digamos, lo inmediato, lo tangible, lo que entra directamente a sus cuentas. Además está todo lo que pulula, que también se paga con dinero del pueblo de México, como por ejemplo los viáticos en primera clase, todo este tema del dispendio de tener hasta sus propios restaurantes, que se les pague el internet de sus casas, ya bueno, el mantenimiento, la remodelación de sus mansiones, ya es de lo más insultante que existe. Eso por una parte, ¿no? Todo este poder judicial ya exhibido como lo que es un poder vividor del erario de la nación, que no ha querido ajustarse a la austeridad, a pesar de que sí, en México pues hay millones de personas en situación de pobreza y es insultante que sigan viviendo del erario público estos personajes. Y por otra parte, sí, está el tema, todo el tema que no hay que dejar de lado, hay que seguir reflexionando al respecto de cómo las políticas públicas sí impactan directamente en generar mucha más desigualdad, generar muchas más personas en situación de pobreza o sacarlas de esta condición, porque no hay que olvidar, o sea, apenas hace unos años que vivíamos inmersos en el neoliberalismo, año con año se sumaban millones de personas a la pobreza, llegamos a tener más de 70 millones de personas en situación de pobreza porque les falta, tienen carencias de alguna de estas dimensiones, ¿no? Que evalúa el Coneval. Y ahora, pues contrario a eso, y además con una crisis mundial que nos llevó a una recesión terrible, que fue la pandemia de COVID-19,
y luego viene la crisis de la guerra entre Rusia y Ucrania, salen de la pobreza 5.1 millones de personas. Si se compara con 2018, los ingresos de 2022. Si se compara con 2020, que fue el otro año en que se midió, son más de 8 millones. Pero ¿por qué no se compara con 2020 y se compara con 2018? Básicamente porque 2020 tuvimos la situación de la pandemia, o sea, había habido un arrastre más de personas hacia la pobreza, que es un fenómeno que sucedió en muchos países, en la mayoría de los países, por la crisis que estábamos viviendo. Entonces, se toma en cuenta estos 5.1 millones que salen desde 2015, desde 2018 a 2022. Y esto sí tiene que ver con políticas públicas que protegen al trabajador, protegen su salario, ya no dejan que el sector empresarial abuse sistemáticamente de la mano de obra, que se precarice a los trabajadores y al mismo tiempo se reparte la riqueza a través de los programas sociales. Y estamos hablando de un presupuesto, Vicente, que de verdad a mí me sigue sorprendiendo. 4.1 billones de pesos tan solo en 2023 para programas sociales y para programas del sector energético que también cobijan al pueblo, ¿no? Porque al final se trata de subsidios, por ejemplo, para la gasolina, de generar nuestros propios insumos en materia energética y con ello proteger derechos humanos e incluso todo el tema, por ejemplo, de la distribución de alimentos. Entonces sí, tenemos estos dos contrastes y como decíamos antes, o sea, la cuarta transformación avanzando a pesar de estas instituciones que están capturadas por estos intereses. Hay cínicos y hay muchos despistados, ¿no? Que podrían pensar que cuando se habla de salir de la pobreza es porque la gente va a poder irse al extranjero de compras o a los mejores restaurantes de México. Pero déjame rescatar, Miguel, esto que publica el periódico La Jornada, es una cita que se le atribuye a José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del Coneval, que habla de qué factores influyeron para que se diera este proceso de reducción de la pobreza. El tema del salario mínimo, el alza al salario mínimo, el incremento en general de los ingresos laborales y también las poco más de 11,000 intervenciones o programas sociales en los 3 niveles de gobierno en el país, y entre ellos los 121 programas sociales del gobierno federal. El consejero Jan Scott sostuvo que la pensión para personas adultas mayores ha tenido un impacto positivo en el sector y cito, se observa una mejora muy importante en las condiciones de la población de 65 años y más que no tienen seguridad social, pero que sí disponen de este apoyo. Precisó que la pobreza por ingresos en esa población también ha disminuido. De eso se trata, de hacer realidad el lema, el discurso aquel de primero los pobres. Apostar el dinero que se ha estado ahorrando en lo que antes se despilfarraba en corrupción, redirigir presupuestos de publicidad oficial, no vamos muy lejos, en estos programas sociales, y te puedo aventar un etcétera larguísimo, Miguel, pero bueno, para los despistados y también los cínicos, pues hay que desmenuzarles esto. Se han ido agregando los satisfactores básicos de vida, Vicente, para calificar la pobreza, los distintos niveles de pobreza en el país y en el mundo. Se ha modificado de cuando yo estudié sociología en la Facultad de Ciencias Políticas, donde eran 5 o 6 términos, factores que determinaban esto. Sin embargo, yéndose a los principales factores socioeconómicos que te permiten la medición de estos, de la pobreza, de los niveles de pobreza que hay en el país, yo te diría que lo que ha hecho este gobierno ir a los más básicos: alimentación, salud y educación. Estos son tan importantes que a cualquier mexicano que le falte uno de estos satisfactores básicos de vida, ya este nivel de pobreza, o que no se esté cumpliendo totalmente con una alimentación
o no va a la escuela, o no tiene dónde atenderse en materia de salud. Ya está calificado dentro de pobreza, los niveles de pobreza. Cuando se anuncia, el gobierno anuncia, bueno, no el gobierno, cuando el Coneval anuncia que más de 5 millones de mexicanos dejaron la pobreza, es para aplaudirlo, es muy loable, es bien importante esto, Vicente, lo que está pasando. ¿Por qué? Igual como pasa con la violencia, que venía en un número creciente, de acuerdo con las estadísticas, y ahora la pobreza no va creciendo, ha dejado de crecer, se contuvo y está decreciendo también. Si los ves estadísticamente, te da esos datos. Esto es bien importante, y te digo esto porque he estado escuchando comentarios en medios, la radio y la televisión, seguramente en prensa escrita también, de opinadores, en donde dicen que ahora, pues ahora resulta que el gobierno dice que ya salimos de la pobreza, ¿no? O sea, de manera burlona. Realmente es no entender los problemas sociales que enfrenta el país. Y son reporteros de escritorio, es más, a veces ni siquiera con estudio, ni siquiera con capacidad de análisis de los fenómenos sociales. De tal manera que son opiniones tan ligeras, tan absurdas, que de plano a veces prefiero oír música y ya no los espacios noticiosos que hay en la televisión y en la radio. O sea, renuncias a pesar de que nosotros vivimos en la información. Entonces, es muy desagradable ya escuchar este tipo de comentarios, pero esto que cuando el presidente escuché que estaba muy contento, hay motivo de estar contento, los mexicanos debemos estar contentos de que más de 5 millones de compatriotas tienen educación, tienen salud y tienen alimentación y otros satisfactores básicos de vida. O sea, es muy importante lo que se está anunciando, que ha dejado de crecer la pobreza extrema y empieza a decrecer, empieza a disminuirse. Y algo más que le quería comentar en torno a lo de la Corte, los ministros y el Poder Judicial, por todo esto que estaban comentando. Un pendiente que tiene la prensa es investigar, Vicente, las enormes fortunas acumuladas por los ministros de la Corte y todo su séquito de magistrados y jueces. Nos va a sorprender cuando empecemos a hacer este tipo de trabajos de investigación sobre las enormes fortunas, porque a pesar de que ganan, como decía Nancy, 800,000, 700, 800,000 pesos mensuales cada ministro de la Corte, solo de salario, más prestaciones de otro tipo, no concuerdan con cómo viven, cómo viajan, dónde se hospedan, cómo se alimentan, los vehículos, cómo vive toda la familia y todo este nepotismo que ha generado todos estos funcionarios públicos. O sea, va a ser descomunal cuando la prensa se anime y empiece a investigar la enorme fortuna acumulada, porque lo que vamos a descubrir es la enorme corrupción del Poder Judicial, a través de cómo viven, cómo se alimentan, dónde viven, las casas, las mansiones que tienen en México y en otros países, las cuentas bancarias en paraísos fiscales, y cómo han vendido la justicia. Ese va a ser el ejemplo de cómo han vendido la justicia en este país. ¿En perjuicio de quién? De la población. ¿Y de quién más? De los más pobres. Fíjate que regresando al tema que es apasionante de sacar a la gente de la pobreza o sacar a cuantos más ciudadanos y ciudadanas se pueda de la pobreza. Recuerdo hace unos días que fui a Playa del Carmen, estuve en Quintana Roo y le decía al señor del taxi que me llevaba al hotel, ¿cómo ve? ¿Les va a ir bien con el Tren Maya? A nosotros sí, porque el turismo siempre nos beneficia, pero imagínese a los mayas, así me dijo, a los mayas. ¿A qué se refiere? Pues a la gente más olvidada, me dijo, que muchas veces hace una travesía para llegar a la ciudad a vender sus cosas, ya no tendrá que pasar este viacrucis, porque de alguna manera también se acercará el turismo a esas zonas. Trataba de reflexionarlo y los escucho, me escucho y parece que hace cada vez más sentido. No solamente son los programas sociales, las obras que dan empleo a la gente, como la refinería Dos Bocas, que ha dado miles de empleos, no cientos, no un puñado, miles de empleos. El Tren Maya, que además, cuando entre en funciones, cuando se inaugure, tendrá un impacto importante en el sureste. A mí me da, ya con lo que me dijo el taxista, que no estoy diciendo que sea la verdad absoluta, me da risa cuando oigo análisis desde las perfumadas y acondicionadas oficinas de la Ciudad de México,
porque bien decías, ¿cuántos de estos periodistas, cuántos de estos comentócratas, cuántos de estos analistas, cuántos de estos académicos han ido a preguntarle a la gente? O sea, tú hablas de la pobreza como si fueras conocedor, y lo que tienes que ir es a empolvarte los zapatos, Nancy. Es un tema fascinante, ¿no? Cuéntale a Vicente, Nancy, cuando se entrevistó a la secretaria de Desarrollo Social en el gobierno de Calderón, cuando se le preguntó, porque habíamos hecho una investigación en los 15 municipios más pobres del país, el equipo de reporteros de Contralínea, y traíamos testimonios impresionantes, desgarradores, pues, de la pobreza extrema. Y entonces en la oficina de la secretaria le preguntábamos si ella, en medio de la entrevista, se le preguntó, ¿usted conoce o sabe cuáles son los municipios más pobres del país? Y no supo. Es decir, la encargada de combatir la pobreza no sabía cuáles eran las poblaciones más pobres que había en el país. ¿Y por qué? Pues primero porque no le interesaba. Segundo, porque nunca había viajado a ellas. Tercero, porque ella estaba en una oficina tan lujosa en la capital del país que lo que menos le importaba eran los pobres, a pesar de tener un presupuesto importante. Nunca iba ese presupuesto para los más desprotegidos del país. Me hiciste acordar de la otra secretaria de Desarrollo Social, ya en tiempos de Peña Nieto. Creo que la hicieron responsable, pobrecita, de una estafa maestra. Era la secretaria de Desarrollo Social, la encargada de asignar dineros para combatir la pobreza, y nos desaparecieron 5,000 millones de pesos, mínimo. Digo, lo tenía que sacar del pecho, mi querida Nancy. Sí. Hablamos de Rosario Robles y claro, de Josefina Vázquez Mota, ni más ni menos, aspirante a la presidencia de la República por el Partido Acción Nacional. Tenemos que decir sus nombres, Vicente, claro. porque además de eso se trata aquí, ¿no? Y fíjate qué deshonestidad intelectual de quienes están desacreditando este éxito de las políticas públicas en México. Hay una falta de ética en quienes cancelan o ni siquiera dan por buenos estos datos duros que ya tenemos a través de dos mecanismos. Uno de ellos es el INEGI, esta encuesta nacional de ingresos y egresos de los hogares, y por otra parte el estudio que hace el propio Coneval. Y recordar por qué les importa tanto decirnos que es falso. O sea, que al mismo tiempo es falso lo que ellos nos dicen que es falso, ¿no? Es como todo un laberinto aquí. Pero bueno, ¿por qué les interesa tanto decirnos esto no es verdad? No es verdad que están saliendo los pobres, no es verdad que estén funcionando las políticas públicas, porque quieren regresar al pasado, porque quieren seguir insistiendo que en el pasado estábamos mejor, y eso es falso. Año con año el neoliberalismo generó millones de personas en pobreza, y la mayor desigualdad la empezamos a vivir cuando empezaron a vender las empresas del Estado mexicano, las empresas públicas, cuando empezaron a vender los bienes de la nación. Llegaron al extremo ya con Enrique Peña Nieto de subastar los yacimientos petroleros, algo que era impensable en épocas anteriores. Y contrario a eso, ahora decías, Vicente, se está generando empleos a través de estas obras de infraestructura, el Tren Maya, la refinería Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía, todas las presas que se están haciendo alrededor de México, el rescate de las carreteras, caminos rurales, etcétera. Todo eso existe, pero además de eso existe otro tema que a mí me sorprendió mucho, porque el presidente dijo hace unos días en su conferencia que hace un cálculo de más de 1,5 billones de pesos destinados a la recompra de estas empresas que se vendieron en otro momento. Está la adquisición de las plantas Iberdrola, la refinería Deer Park y otras. Y yo creo que eso es importante también que lo conozcamos. Pero regresando al tema de quienes mienten abiertamente a la sociedad a través de los medios de comunicación para regresar al poder, con esta perversidad de seguir utilizando estos medios masivos de información en realidad como medios de manipulación de masas, es el tema de la violación sistemática a los derechos humanos de las audiencias. Se viola el derecho humano a la información,
se viola el derecho humano a la libre expresión, a la libre opinión, porque se ciñe a intereses de grupo y la realidad se tergiversa para eso. Y esto no es exclusivo de México, ni mucho menos estamos en una realidad distinta a la de otros países. El tema es reconocerlo, que se ha convertido a la información como mercancía y por tal está pues sujeta a las reglas del mercado. ¿Quién paga más por esta información? Que en realidad se convierte en desinformación con intereses político-empresariales, económicos, y esto nos lleva a ver que existen todas estas campañas para tratar de decirnos en el pasado estábamos mejor, cuando la realidad desmiente ese discurso. Por cierto, ¿ya sabes más o menos cuánto salió el nuevo reportaje, investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad? ¿Verdad? La Casa Gris, segunda parte. Otro milloncito, seguramente. Todavía bueno, no lo sé, pero lo vamos a investigar. Bueno, digo, ¿para qué vamos a andar con cosas? Aquí Nancy Flores, y en la revista Contralínea, obviamente, ha destapado cuánto salen esas investigaciones de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, y a esta nueva investigación a la que me refiero es una que sacaron de que sí encontraron contratos de Baker Hughes, aquella empresa para la que trabajaba el dueño de la casa que rentaron el hijo mayor del presidente y su familia en Texas. Pero bueno, estaremos al pendiente. Hablemos de Enrique Graue, si les parece. Ustedes cabecearon una nota que me dio mucha risa. Dije yo, este es un sinvergüenza de primera. Con mucho respeto, señor Graue, ya ves que dice que solo desde medios de dudosa reputación y pseudo periodistas lo criticamos. Enrique Graue, el aliado de Calderón y Peña, que ahora convoca a rechazar intereses ajenos en la UNAM. Eso sí es ser cochi muy trompudo, ¿no? No permitir rechazar intereses ajenos en la UNAM. Cuando tú le has exhibido intereses ajenos, personales, intereses de todo tipo, que él mismo encabeza. O sea, dices tú, carajo, ya afortunadamente, esta es mi opinión, dio su último discurso como rector. Ojalá que haya una transformación en la UNAM y que no sea nada más cambio de ficha y que signifique lo mismo en el juego de ajedrez en la UNAM, Miguel. Sí, este grupo de poder que está enquistado en rectoría tiene sus candidatos. Y por algo muy simple, Vicente, que eso pasa en toda la administración pública también. Van a poner a alguien que les cuide las espaldas. Nosotros hemos tenido accesos a auditorías de la Universidad Nacional elaboradas por ellos mismos, por sus propias autoridades, por sus propios contralores, y hay cualquier cantidad de desvío de recursos públicos de millones y millones y millones. ¿Y cuándo se hace público esto? Algo que debería de conocer la población por una simple y sencilla razón. El presupuesto con el que la UNAM se mantiene es dinero de todos los mexicanos. Y la autonomía que tiene la Universidad Nacional no la protege para que cometan actos de corrupción. Entonces, debemos de saber qué pasa adentro. Por eso estamos investigándola. Nancy y yo, como sabes, damos clases en la propia universidad, en la Facultad de Ciencias Políticas. Sin embargo, investigamos porque debe de haber un buen manejo del dinero público, un buen manejo del presupuesto, transparencia en él también. Lo que hemos encontrado en estas auditorías y en otra información, que en el caso de Nancy investigó, que ahora lo comentará ella, esto del Fondo de la Valenciana, que es algo donde Graue está directamente involucrado, pero las auditorías que hemos conseguido muestran mala administración, mal manejo del dinero, desvío de recursos públicos, y ellos guardan silencio. Cuando los confrontamos para, oye, ¿qué están sucediendo? ¿Qué hicieron con esta auditoría? ¿Qué sancionados hay? ¿Cuántas denuncias penales, hemos preguntado, hay por el mal manejo del dinero público en la Universidad Nacional? No hay respuesta, nadie da la cara, Vicente. Y esa es la universidad que hoy todavía dirige Enrique Graue y que seguramente vamos a encontrar más una vez que salga. Por eso es tan importante esto que señalas. Vamos a ver ahora quién llega a la máxima posición de la rectoría como
manejar los destinos de la Universidad Nacional, a donde van cientos de miles de estudiantes académicos y trabajadores administrativos. Y eso es importante, lo que decías. Buscarán poner a quien les cuide las espaldas, a quien les proteja la cola, ahora que se va Enrique Graue, porque yo sí recuerdo que lo que hemos comentado, incluyendo a Sósimo Camacho, hay irregularidades que rayan en la corrupción. Cheques que firman personas no autorizadas, empresas que no hacen pasa nada, por lo que les pagan. A ver, Enrique Graue, de entrada, así nada más de bote pronto, se debe de estar yendo con la cola entre las patas, como dicen en el pueblo, ¿no? O sea, los números, las auditorías no dan para aplaudirle su salida por la puerta grande. Y él mismo no sale por la puerta grande, si te das cuenta, este discurso fue así como de rápido, no se den cuenta, un viernes, o sea, es que esto fue hasta, es que te da una idea de que él no está saliendo por la puerta grande, o sea, él deja la universidad con un enorme déficit, primero por los estudiantes que no tuvieron acceso, no hay que olvidarlo, la UNAM rechazó a miles de jóvenes dándole la espalda a esta política gubernamental que busca integrar a los jóvenes en actividades educativas, en actividades laborales, y que la UNAM nunca estuvo dispuesta a acompañar esta política pública del gobierno federal porque está derechizada, porque buscan privatizarla, porque sigue con esta tendencia a generar negocio privado en vez de potenciar a la propia máxima casa de estudios. Y por otra parte, deja una deuda por haberse metido en temas politiqueros, como el caso de la ministra Yasmín Esquivel Moza, que la UNAM salió muy raspada por esta decisión de rectoría directamente de Graue de meterse a un tema que no le competía a la máxima casa de estudios. Deja una universidad con un mal sabor de boca para la sociedad, donde se cobija a personajes de los que hablábamos hace un rato, como es Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, que le hicieron mucho daño a la democracia, le hicieron mucho daño a las instituciones y que además son personajes que además de todo son racistas, clasistas, etcétera. Y todavía peor, porque en el caso de Ciro Murayama, no hay que olvidarlo, se le da un año sabático, un año prácticamente de vacaciones pagadas. Esa es la universidad que deja el rector, una universidad elitista que no abre espacios para más jóvenes, una universidad que no supo enfrentar la pandemia de COVID-19, que no tenía ni la infraestructura, que no tenía las capacidades para dar esta educación a distancia, y al mismo tiempo una universidad que tiene todos estos otros bemoles de que sí, rayan en la supuesta corrupción, presunta corrupción, y esa es la UNAM que hereda Enrique Graue. Y ahora dice, no permitamos que intereses ajenos vengan a imponernos un rector. No, lo que no quiere es democratizar a esta máxima casa de estudios, y no lo quiere porque entonces sí podría llegar alguien que fiscalice todo lo que pasó en los últimos 8 años. Estos burócratas universitarios, Vicente, Nancy, entienden la autonomía donde hay corrupción, pero la autonomía la entienden diciendo, pero esta es nuestra corrupción. Nadie se meta. Claro. Nadie se meta. Nosotros sabemos qué hacemos con nuestra corrupción. Pues ¿sabes qué hacen? La permiten, la consienten, la apapachan y la promueven. No hacen nada en contra de ella. La confirmación de lo que estás diciendo son estas auditorías que encuentran irregularidades y que nunca las conoce el público, a menos de que sean ustedes los que la publican. Pero no solo no la conoce el público, Vicente. Ellos no actúan contra las personas que desvían recursos públicos. Es decir, no hay denuncias penales contra... Es peculado, es un delito de peculado que establece la ley, el Código Penal de la Ciudad de México o el Código Penal Federal, porque es dinero público. No hay denuncias penales contra los corruptos de la Universidad Nacional y que están
ahí, y son señalados en todas estas auditorías. ¿Cómo se llama la fundación en la que terminará Enrique Graue ahora que se vaya de la rectoría? Pues es conde de Valenciana, pero nunca la abandonó, o sea, es que también ese es el tema, ¿no? Como teniendo a su cargo la máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México, principal universidad en América Latina, él nunca se salió de la Fundación Conde de Valenciana, porque era el gran negocio, no hay que olvidar que factura 600 millones de pesos anuales. Él tenía que estar atendiendo las necesidades de cientos de miles de estudiantes, profesores y trabajadores administrativos. Pues se daba tiempo de tener un negocio privado con como Conde de Valenciana, esta fundación, en donde maneja millones, y precisamente era un negocio privado de operaciones de atención para los ojos, que es la profesión que él tiene, ¿no? Casualmente. Y en tiempos en que en la universidad hay gente trabajando en intendencia, en conserjería, como lo ha exhibido Sósimo en diferentes ocasiones, por décadas, y no se les da reconocimiento profesional bajo el pretexto de que no hay dinero para darles un puesto como corresponde. La mayoría de la planta de profesores de la Universidad Nacional son profesores de asignatura, Vicente. Y el salario me lo digo porque es verdaderamente vergonzoso lo que pagan. Si, ¿por qué damos clase nosotros? Porque nosotros salimos de ahí y queremos aportar algo a los estudiantes. Ese es nuestro interés. Pero sí, verdaderamente hay personas que necesitan un salario digno, que dan clases ahí y no pueden. Ya no hay nuevas plazas, no abren nuevas plazas para no pagar más, Vicente. Oigan, en la recta final, ¿qué piensan de este producto de los medios de comunicación argentinos que ahora es cuasi presidente, ya lo hacen presidente algunos? Javier Milei, este ultraderechista, más que de la política, es un fenómeno de los medios de comunicación. Me acuerdo de lo que decía el presidente, pues si Lorenzo Córdoba era analista de Carmen Aristegui y de ahí saltó a los reflectores. Bueno, pues yo pregunto, ¿ven algún riesgo de esto que está pasando en Argentina, que se abra la puerta en México? Tenemos al ultraderechista, ultrarreligioso, apoyado por Donald Trump, Eduardo Verástegui. Lili Telles fue un intento fallido, pero por allá iba, por el lado de la ultraderecha. Gabriel Cuadri aplaude a Javier Milei a la distancia. ¿Tendrá algo que impactar a nuestra realidad política? La ultraderecha siempre es un riesgo, Vicente. Y lo grave es que la derecha y ultraderecha tienen recursos económicos y los están utilizando en todo el mundo. De ahí que han ganado espacios en Europa, están ahora ganando espacios nuevamente en Latinoamérica. No significa que vayan a ganar todavía. Es preocupante lo que pasa en Argentina. Después de lo que Argentina ha vivido, viene de dictaduras militares, viene de una población empobrecida también. Entonces es preocupante que la derecha, con Milei, se apodere nuevamente de un gobierno que necesita más trabajar hacia los más desprotegidos, como se hace en México. Populista de ultraderecha, adorador de Donald Trump y de Jair Bolsonaro. Qué miedo, pero después digo, pues en momentos en que tenemos a un Ricardo Salinas Pliego hablando de virus, que es básicamente los conceptos y los términos que adoptó en su campaña contra la izquierda, contra el progresismo, Javier Milei, pues yo me rasco la cabeza y digo, pues no tenemos a personajes que quisieran asumir ese papel que jugó este personaje. ¿O cómo lo ves tú, Nancy? A pesar de que el presidente diga son circunstancias diferentes, en el caso de Argentina con una pronunciada, aguda crisis económica, se devaluó el peso argentino con precisamente la victoria en la primera vuelta de Milei, y en México pues estamos hablando de los éxitos de la 4T en temas de pobreza, así que sí hay circunstancias diferentes, pero nada más para abundar con lo que dijo el presidente, Nancy. El riesgo sí existe, y existe porque eso es lo que ha pasado en otras latitudes, no solo en América Latina, también ha pasado en Europa, que después de gobiernos muy progresistas regresa la ultraderecha y retrograda absolutamente todo.
Eso, en la propia experiencia de los argentinos, es lo que sucedió con Macri. Pero más allá del riesgo, yo aquí lo que me gustaría apuntar es la necesidad y la urgencia de que tengamos conciencia social, conciencia de clase. Solo así podemos ser capaces de diferenciar qué representan los proyectos de nación. Es decir, un proyecto de nación de ultraderecha nunca va a ser un proyecto de nación a favor de los pobres, nunca. ¿Por qué? Porque ellos siempre han aprovechado los discursos para decir que cada quien tiene que formarse su propio capital o cada quien tiene que esforzarse por tener lo que le corresponde. Han justificado la desigualdad diciendo que pues los pobres son pobres porque quieren. Esa es la ultraderecha. Y la ultraderecha está muy pegada al sector empresarial corrupto que se ha hecho de bienes públicos de una manera ilegítima, que ha cambiado las leyes para legalizar justamente el saqueo o el despojo. Entonces debemos de ser muy conscientes de que proyectos de ultraderecha nunca van a ver por los pobres, por los más necesitados. Y en situación de pobreza prácticamente estamos todos, porque a todos nos falta una de estas dimensiones que evalúa el Coneval, que puede ser la seguridad social, puede ser, por ejemplo, esta parte que decía Miguel de los profesores universitarios. O sea, de nada sirve tener una carrera universitaria, maestría, doctorado, posgrado, si tu universidad, la única oportunidad que te da para ejercer estas profesiones como parte del magisterio universitario es la asignatura. Eso te precariza totalmente la vida. Necesitas tener muchas horas a la semana para generar un ingreso medianamente bueno, y eso ya es decir bastante. Entonces, debemos de comprender que la derecha justo nos va a llevar a la precarización de la vida, y eso solo se logra con conciencia social, con conciencia de clase. A veces cuando el presidente dice que tenemos un pueblo ya muy consciente, muy despierto, muy despabilado, yo pienso, ojalá, o sea, pero yo todavía lo pongo en duda porque nos falta crecer en ese sentido como pueblo, como sociedad, y entre más lo discutamos, mucho más sencillo será para nosotros advertir esto de los proyectos de nación, que va a ser fundamental para 2024. Esto que comenta Nancy del pueblo, no, el pueblo está muy despierto, me parece, y por eso, en un nivel de 70% de la población, está apoyando al presidente en este momento. Ha habido una concientización y por eso le dieron el triunfo en 2018. El pueblo ya se hartó de estos gobiernos corruptos del PRI, del PAN, y que no van a volver, al menos en el 2024. Que se olviden, y menos con el tipo de candidatos que están presentando, que son innombrables, como dice el presidente. Y gran responsabilidad para la o para el que sea designado coordinador o coordinadora, porque te va a dejar, el presidente te va a dejar un 70% de aprobación, te va a dejar un proceso de transformación encaminado, y allá de ti si no profundizas en esa transformación. Que no lo hagan mal, Vicente, porque la población los va a remover. Tenemos ya la posibilidad, a mitad de sexenio, decidir si continúan en la presidencia o no. Entonces, quien sea, si no lo hace bien, si no continúa con este apoyo a los más desprotegidos, con los programas sociales, crecimiento de inversión, empleo, desarrollo y mejoras en la vida cotidiana de toda la población se lo va a reclamar, y podemos ahora sí, desde la votación, destituirlos. O sea, eso es muy importante. Y otra cosa que desde mi perspectiva, ya que estamos hablando de estos temas, no hay que perder de vista es la mano de Estados Unidos. Tú has hablado de cómo la USAID sigue metiéndole dinero a estas organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que golpetean contra este gobierno que le apuesta a los más pobres, que no va de la mano del capitalismo salvaje al que hemos denunciado tanto. Pero no es casualidad, no es coincidencia. Sandra Cuevas va a Estados Unidos a abrazarse de la ultraderecha y regresa y dice que va a buscar la jefatura de gobierno. Ildefonso Guajardo, uno de los personajes cercanos a
José Ángel Gurría, que va presuntamente a redactar el proyecto de la oposición 2024-2030, anda en el Consejo de las Américas, creo que se llama, en Nueva York, pues hablando del frente y de los retos del gobierno o de los ataques del gobierno contra el frente. Yo pregunto, pues, ¿qué andas promoviendo el frente en Estados Unidos? Me parece extraño. Donald Trump respaldando a Eduardo Verástegui personalmente, y eso significa no solamente políticamente mucho, sino pues mucho dinero también. Así que la mano siempre de Estados Unidos queriendo involucrarse en México, Nancy. Y por eso necesitamos un gobierno fuerte, un gobernante o gobernanta, presidente o presidenta fuerte, o sea, que realmente sigan defendiendo nuestra soberanía. Para mí uno de los mayores logros del presidente López Obrador ha sido eso, o sea, la soberanía de México no se ha tocado a lo largo de todo este tiempo, y cuando Trump amenazó, hay que recordar que el presidente López Obrador se desplazó a la frontera norte para decirle aquí estamos, ¿no? A ver de a cómo nos toca, a ver, atrévete, ¿no? Entonces, me parece a mí que sí debemos de seguir, pues primero denunciando estos intentos de injerencismo permanente del gobierno de Estados Unidos, que no es nuevo, por supuesto, pero que antes pues hasta se le abría la puerta, ¿no? Esa es la gran diferencia entre los gobiernos del pasado, sobre todo Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, que ya prácticamente dejaban que las agencias, 13 agencias, estuvieran operando aquí sin avisar ni siquiera qué operativos hacían. Eso ya era brutal para nuestra soberanía. Entonces, sí creo que el próximo gobernante de esta nación debe poner mucho ojo y mucho énfasis en la soberanía nacional y sobre todo en tratar de frenar también pues todos estos intereses muy cercanos, muy ligados a Estados Unidos. No olvidar que nosotros en 2010 publicamos el proyecto de nación que se llamaba Proyecto México 2030, proyecto de gran visión, una cosa así, que hizo Felipe Calderón junto con académicos, con políticos de derecha, antes de asumir la presidencia de la República que se había robado, ¿no? Y en ese proyecto de gran visión, lo que decían es que en 2030 mexicoamericanos debían gobernar México. Ese es el pensamiento de la derecha, o sea, la derecha nos iba a entregar totalmente a los intereses estadounidenses y ya lo venían haciendo desde el gobierno de Vicente Fox. Miguel, para cerrar, ¿algún comentario, alguna reflexión? Pues esto que dices es muy importante, esto que estamos hablando de cómo quien sea el próximo sustituta de López Obrador tendrá que vigilar, no solamente darle continuidad a todos los programas y proyectos, tendrá que estar atento al acostumbrado intervencionismo estadounidense, tendrá que estar atento a que no haya violaciones a la soberanía, a la disminución de la violencia que continúa, del crimen organizado, tendrá que dar continuidad a las estadísticas que van bien en este momento, que van hacia la baja, los homicidios, que la pobreza que está decreciendo. Entonces, esto vamos a estar muy pendientes, nosotros como periodistas, pero va a estar pendiente la población, y eso debe de quedarles muy claro. Vale más. Mi querida Nancy, ¿por qué no cerramos con la invitación de siempre para esta audiencia diferente e inteligente? Pues los esperamos en www.contralinea.com.mx, también en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok como Contralínea, en Spotify, iVoox y Apple Podcast como Contralínea Audio, y los esperamos por supuesto en nuestro programa de noticias de lunes a viernes a las 10 de la mañana y nuestra mesa de contradebate lunes, miércoles y viernes a la 1 de la tarde, además por supuesto en esta mesa el lunes a viernes a las 8 de la noche. Muchas gracias, Nancy, muchas gracias, Miguel, y aquí nos vemos en la próxima, bueno, mañana. ¿Qué próxima? Mañana. Estamos de lunes a viernes en estas mesas, con estas mesas de investigación Contralínea Sin Censura TV, y le pido por favor que comparta, que no se quede con vernos solamente en esta transmisión en vivo y en directo, comparta con familiares, amigos, contactos a través de WhatsApp, de Facebook, de Twitter, por donde usted quiera, porque todos somos sin censura.